Muy buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos. Una vez más, estamos en la sala de estudio de la Asociación Ayudar. Hemos decretado este día miércoles un día de enseñanza, un día donde la palabra del Eterno ha de llegar a nuestros corazones y avivarnos con todo eso que significa para nosotros la palabra de nuestro Dios. Hoy, en su segunda clase, nuestro querido Rabí Joel Ben Adriel, que va a estar con nosotros compartiendo durante 60 minutos una enseñanza bíblica con orientación en las raíces hebreas. Así que le damos la bienvenida a toda la audiencia, los saludamos desde Buenos Aires, Argentina, y damos ya toda la autoridad para que nuestro Rabí nos pueda enseñar en esta noche, y le damos la bienvenida entonces. Rabí Joel, buenas noches, saludamos a tu querida México y te damos la bienvenida. Ahí estamos ya saludando a nuestro Rabí Joel. Buenas noches, ¿nos escucha, Rabino? Muy buenas noches, gracias por estar nuevamente en esta clase. Saludos a todos, ¿sí? De manera general, todos los que están en esta sala y los que puedan ver el video que se está grabando. Muy bien, ¿no? Muy gustoso de volver a estar aquí y de volver a compartir con ustedes la palabra. Bueno, pues vamos a comenzar. Nos quedamos la semana pasada, si ustedes recuerdan. Voy a compartir pantalla. Nos quedamos en aquí. Sí. Sobre qué pasa si el papá, si el padre de familia no sabía mucho. Acordémonos que estamos hablando del primer siglo. Aún los países europeos en la Edad Media no tenían una tasa de alfabetización muy grande. Entonces, si estamos hablando del primer siglo, todavía era peor el asunto. Bueno, entonces, aunque el pueblo judío es conocido como el pueblo del libro, muy cierto, y desde pequeños se les empieza a enseñar, pero hay muchos que no pueden aprender porque, como pasa en todas las partes, a veces hay que buscar primero el alimento antes de la educación. Bueno, entonces aquí hablábamos acerca de que el padre aprende en la sinagoga lo que puede y eso es lo que transmite. Ajá. Entonces, él al no saber mucho envía un emisario y dábamos el ejemplo del circuncidador. O sea, él está obligado a circuncidar, pero debido a que él no puede circuncidar y hay alguien que lo puede hacer mejor porque es experto en el tema, se vuelve su emisario y él cumple el mandamiento de circuncidar a su hijo a través de él. Así, el maestro es donde entra. El maestro se vuelve el emisario, el enviado, el encargado del padre, para que el padre pueda cumplir con el precepto de enseñarle a su hijo. Entonces, dado esto, vamos a ver que el maestro es un padre. ¿Y de dónde lo aprendemos? Fíjense que en la Torá está escrito en Números capítulo 3, del versículo 1 al versículo 3, bueno, sigue un poquito más adelante, ¿verdad? Y se dice precisamente, se dice ahí, ¿no? Precisamente así, se dice, estos son los descendientes de Aarón y de Moisés. O sea, va a decir los hijos, los nietos, etcétera. Pero ¿qué dice? En el día en que el Eterno habló a Moisés en el monte de Sinaí, y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiud, Eleazar e Itamar. Y si tú le buscas en ese capítulo, no vas a encontrar que Moisés se mencionen sus hijos. Y la pregunta es, ¿por qué no se mencionan sus hijos? ¿Acaso Moisés no tenía hijos, no tuvo hijos? Y recordamos que sí. Está Gershón, que le puso precisamente así porque él era extranjero, estaba como extranjero.
Entonces, si Moisés tuvo hijos, ¿por qué no menciona aquí? Y lo más importante que dice, estos son los descendientes de Aarón y de Moisés. O sea, la Torá dice, aquí están, yo te estoy escribiendo, te voy a escribir a continuación, los hijos de Aarón y de Moisés, pero no aparecen los hijos biológicos de Moisés. Ahí el asunto. Entonces, ¿qué aparece? Aparecen los hijos, pero no biológicos, o sea, los alumnos. Y así lo interpreta el Talmud en Sanedrín 19. Vamos a resaltarlo con otro color. Dice, esto enseña que cualquiera que enseñe Torah al hijo de su prójimo, la escritura lo considera como si él mismo lo hubiera engendrado. Este es el pensamiento judío. ¿Por qué lo traigo aquí? Porque es el pensamiento judío. Si cualquiera que enseña Torah al hijo del prójimo, la escritura lo considera como si él lo hubiera engendrado. Lo considera su padre, él su hijo. ¿Ah? Y aquí tenemos algo importante. Acuérdense que en el libro de los profetas tendremos que se dice, era esposa de los hijos de los profetas. Pero, ¿hijos de los profetas? ¿Cómo que hijos de los profetas? La profecía no se hereda. El sacerdocio se hereda. Si tú eres hijo biológico del sacerdote, ya está. Puedes ser sacerdote, porque eres hijo biológico. O sea, el sacerdocio se hereda biológicamente. La otra, la monarquía, biológico. O sea, el hijo del rey, o sea, el príncipe, es candidato a rey. Puede que cambie alguna ahí, una dinastía y lo que quieras, pero es biológico. Pero la profecía, es decir, el hijo de Isaías se convierte en profeta, no necesariamente, porque eso no es biológico. Entonces, ¿qué quiere decir la escritura cuando dice hijos de los profetas? Eran discípulos. ¿Y qué le enseñaban en esta escuela a predisponerse a la profecía? Le enseñaban, mira, sobre todo cualidades morales, le decían, tú tienes que trabajar en esto, porque el espíritu de profecía no va a venir sobre ti si tú tienes tal y tal falla. Cómo te predispones, tienes que estar alegre, en una persona que está triste no va a venir la profecía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos, la palabra hijos son no solamente biológicos, sino todo aquel que enseña a una persona, esa persona se vuelve un hijo y el que enseña, el maestro, se vuelve su padre. Desde aquí. Ajá. ¿Estamos? Ahora, entonces continuamos con nuestra siguiente diapositiva. Sí, dice así, mira. Hijitos míos, está en Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que el Mesías sea formado en vosotros. Lo dice Shaul, lo dice Pablo. Entonces, a ver, espérame tantito. Uno que vuelve a sufrir dolores de parto. Un hombre no pasa por los dolores de parto porque simplemente no da a luz. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y más hasta que el Mesías, ¿sí?, sea formado en ustedes. Entonces, vuelvo a hacer énfasis. Hijitos míos, ¿qué hace entonces si son sus hijos? Pablo viene a ser padre. Ajá. El maestro es el padre, los hijos son los alumnos. ¿Ok? Y entonces, hasta que el Mesías, o sea, ¿cuál es el propósito del maestro? ¿Cuál es el propósito del maestro? En el caso de un movimiento como el que está aquí, Pablo, es primeramente formarse en su alumno. ¿Ah? Y
llevarlo a que sea igual que el rabino fundador. O sea, los movimientos en el judaísmo, de hecho hay un movimiento que se llaman los Breslovim. ¿Por qué? Porque siguen Me congela ahorita. Rab, Eso no me canción. de Breslev. Entonces, precisamente, todos lo ven como una figura digna de seguir y se van apegando a él, y todos los alumnos se quieren parecer a él. Ese es el objetivo. Entonces, el movimiento mesiánico, ¿cuál es el objetivo? No que se parezcan al Rab Joel, no que se parezcan a él, no. El objetivo es que se parezcan al rabino fundador. ¿Quién es el rabino fundador? El Mesías, nuestro santo maestro, el que le conoces como Yeshua. Ese es el propósito del maestro. Si tú no tienes ese propósito, has fallado como maestro. Si tú no tienes como alumno ese propósito, has fallado como alumno. Una persona también cuando es alumno puede decir, bueno, yo ignoro cuál es, pero el propósito que tú te debes de fijar es que el Mesías sea formado en ti. Ese es el contexto de lo que quiere decir Pablo. Y luego dice en Tito, capítulo 1, versículo 4, dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe. O sea, no se trata de biológico, de que sea un hijo biológico, hijo de la común fe. Nuevamente, Pablo es el padre y Tito el hijo. Y esto en una fe en común. ¿Sí? Bien, entonces eso es muy, muy importante que destaquemos, porque las demás citas, miren qué dice 1 Corintios 4:15, dice, porque aunque tengan 10,000 años, en otras versiones aparece la palabra maestros, en el Mesías no tendrán muchos padres. No sé ustedes, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros tenemos dos padres. O sea, bueno, al menos aquí en México tenemos dos padres, ¿sí? O sea, por regla general, hablando biológicamente, ¿sí? Hablando biológicamente, solamente vas a tener dos en tu vida, no hay más. Pero aquí no se trata del aspecto biológico, sino de el que te enseña, tu maestro. Y fíjate, entonces, ¿por qué dice 1,000 maestros puedes tener, pero pocos padres? Ahí ya el asunto. No todos los maestros se convierten en tu padre. Y vamos desmenuzándolo poquito, o sea, poco a poquito. Ya entendemos que puedes tener muchos maestros, pero pocos padres. Entonces, hay un maestro o maestros que ocuparán un lugar especial, y estos serán los que puedes llamar padres. En Filemón también dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿No? Nuevamente, el discípulo es hijo. Ahora, tenemos más citas. Primera de Pedro dice, está enviando un saludo, ya es la despedida de la carta, y dice, y Marcos, mi hijo, lo saluda. Ahora, alguien ha dicho que este Marcos es hijo biológico de Pedro, pero bueno, también hay otras opiniones que lo niegan, y no tiene que ser biológico, como dijimos. O sea, este Marcos puede ser un discípulo de Pedro, sin problema, o sea, no hay ningún problema. En Primera de Juan nuevamente dice, hijitos míos. O sea, ¿cómo tienes que entender cada vez que encuentres hijo mío, hijitos míos? Tienes que entender es discípulo, pero se dice de una manera cariñosa y con la analogía de padre e hijo que venimos hablando. ¿Vale? Entonces, ya aquí son padre e hijo. Vámonos a algo todavía más importante. Ok, el maestro puede ser un padre, pero ¿cómo hacen nacer? Porque dice, voy a estar como en dolores de parto, este es mi objetivo, dice, y etcétera, etcétera. Pero ¿cómo hacen nacer? O sea, ¿qué hace el maestro
Porque dice Pablo, al que engendré en mis prisiones, hablando de Onésimo, ¿cómo lo engendró? ¿Cuál? ¿Qué es lo que hizo? Y bueno, aquí dice en Romanos 15:20, y de esta manera me esforcé en predicar el evangelio, no donde el Mesías ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Me esforcé en predicar. Y luego en Santiago 1:18 nos lo dice más claro, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y aquí quiero que tú recuerdes las clases con el profesor Joseph que te enseñó qué es la palabra. Ay, lo moví, pero aquí está. Bueno, que recuerdes qué es lo que te enseñó, qué es la palabra. Te llevó a muchas citas para poder mostrarte. Entonces, al final, en primera de Pedro, dice también, siendo renacidos, o sea, volvemos a nacer, y aquí nos lleva inmediatamente, mentalmente nos lleva a Juan capítulo 3. O sea, cualquiera que haya leído Juan capítulo 3, en estos renacidos, ¡pum!, nos lleva a ese pasaje. No de simiente corruptible. Aquí la palabra simiente en griego es esperma, que significa nada más semilla, no significa otra cosa. O en hebreo es será, semilla. La semilla, no de semilla corruptible, es decir, el esperma del papá biológico, sino de la incorruptible, por la palabra por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pedro está citando el libro de Isaías. Bueno, entonces, ¿cómo hacen nacer? Cuando te enseñan la palabra del Eterno. Si esta palabra del Eterno te lo están enseñando, esa es la semilla. No vamos a hablar de los detalles, en otro momento hablaremos de los detalles porque la analogía de padre e hijo y todo esto es muy, muy profunda. De hecho, Romanos capítulo 1, versículo 19 al 21 nos dice que todo lo que puedes aprender del Eterno se puede entender por la creación. Entonces, tú cuando veas una familia natural, vas a poder entender una familia espiritual. Y eso está en otra lección. Pero bueno, entonces nos hacen nacer con la palabra de Dios. Ya vemos cómo está entonces tan importante la escritura, que esa es la semilla que te puede hacer nacer. Aquí vienen muchas otras cosas, como decíamos, fe, etcétera, todo, pero bueno, ahorita nada más estamos viendo qué es lo que ellos hacen, es enseñarte sobre la palabra de verdad. No sé enseñarte sobre filosofía, no enseñarte un oficio, no enseñarte psicología, historia, lo que quieras. Eso no, eso es una buena enseñanza, pero no es lo que te va a hacer nacer. Lo que te va a hacer nacer es la palabra de verdad. Ok, entonces ya entendiendo eso, vámonos a lo siguiente que es, que dice, es imitar al maestro. Pero vean cómo lo está planteando Pablo. Dice, en 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador del Mesías. Ay, aquí lo pusimos en hebreo, pero bueno, perdónenme ese nada más. Y bueno, dice, los alabo que en todo se acuerdan de mí y retienen la tradición tal como se las entregué. Ok, entonces, el primer objetivo del maestro aquí, Pablo, como dijimos, el máximo objetivo es que se parezcan al Mesías. Pero ¿cuál es el primer paso? No puedes dar el primer paso en parecerte al Mesías. Es como decirte, bueno, el niño empieza a gatear y ya quieres que corra. No, tiene que caminar. Es el proceso. No puede correr si él está gateando. Tiene que ir caminando y dando sus pasitos poco a poco. ¿Cómo se logra eso? Imitando a tu maestro inmediato. Por eso dice, sean imitadores de mí. Los que están muy pequeñitos y ahorita ven muy grande la figura del Mesías, o sea, es un nivel de santidad que
Uf, ¿no? Entonces dicen, bueno, entonces parezcanse a mí primero. ¿No? Yo soy más bajito, yo tengo todas mis falencias, tengo mis errores, pero ya he caminado algo. Entonces parezcanse a mí, imítenme a mí primero. Y en 1 Corintios 4, 16, 17, él les dice, por tanto les ruego que me imiten. ¿A quién? A Pablo. Le dice, les ruego que me imiten a mí. Por esto mismo les he enviado a Timoteo. ¿Quién es Timoteo? Timoteo es uno de los discípulos más cercanos a Pablo. Entonces, ¿qué vendría siendo Timoteo en la analogía de la familia? Si el maestro es el padre, los primeros alumnos serían los hermanos mayores y los últimos alumnos serían los hermanos menores. Entonces, como en toda familia, también nosotros cuando crecimos, veíamos a nuestro hermano, veíamos a los mayores y de ahí se iba aprendiendo, como en cualquier familia. ¿Ah? Y entonces, ¿para qué les envía a Timoteo? ¿Por qué les envía a Timoteo? Porque le dice que es mi hijo amado y fiel en el maestro. Estas dos las puse en hebreo. Perdón, es que al momento de ahí de copiar no he de haber cambiado la traducción. Pero bueno, aquí nada más dice Señor, ¿no? Que es fiel en el Señor. ¿Ah? Pero escuchen, Él les recordará mi proceder en el Mesías. O sea, ¿cuál es el propósito de enviar a Timoteo? De que él, como uno de sus discípulos más cercanos, conoce a Pablo, conoce al maestro. Y entonces los demás pueden, no está el maestro ahí. Entonces dice, bueno, ¿y aquí qué podemos hacer? ¿Dónde está nuestro maestro? Pablo, que es en primer lugar. No pueden enviarle un WhatsApp porque no existe. Entonces, lo que hacen es, vamos con el hermano mayor. Tú que conoces más de cerca al maestro, ¿qué haría en esta circunstancia? ¿Qué te ha enseñado respecto a este tema? ¿Qué consejo daría? Etcétera, etcétera. Entonces, es aquí donde también tienen su realce los 12 alumnos más cercanos al Mesías, a Rabí Joshua. Los llamados apóstoles, los 12, como eran tan cercanos a él, por eso es que el libro de los Hechos no nos vienen a contar más acerca del Mesías, ¿sí? No nos vienen, ay, espérenme un tantito, creo que le hice hacia atrás. Aquí. Entonces, no nos viene a contar más acerca del Mesías ni de su vida. Nos cuentan de Pedro, nos cuentan mucho de Pablo. ¿Por qué? Porque nos dicen, ahorita estás en pañales, imitar a Rabí Joshua, tal vez te parezca muchísimo, no lo vas a poder lograr, pero bueno, imita a los que están más, los que fueron primeros a ti, primeros que tú. ¿Ah? Y esto es lo que hacía Pablo. Pablo envió a Timoteo como uno de sus alumnos más cercanos para que estuviera allá y él sabía su forma de actuar, su forma de pensar, lo que enseñaba y todo, y esto es lo que transmitiría. Eso es la forma en que se van haciendo alumnos. ¿Sí? Tenemos alumnos, los alumnos más cercanos son los más cercanos, y ellos saben muchas cosas que a veces no se les dice a todos. Bueno, estos, así lo hizo nuestro santo maestro. Acuérdate que están los 12 y incluso a 70 envía. Y ahí, bueno, te voy a dejar, voy a enviarle al pastor Marcelo una de las clases donde di niveles de alumnos, ¿no? Los niveles de alumnos dependiendo de la cercanía que tienen con nuestro santo maestro. Y bueno, ahí explico un poco más acerca de eso. Pero bien, entonces envía a ellos a compartir para que como ellos lo conocen, es como si él mismo fuera a esas partes, a compartir. Ajá. Bien, entonces seguimos en imitar al maestro. ¿Qué dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 6? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo.
Resáltenlo. Debe andar como él anduvo. ¿Sí? Y en primera de Pedro 2:21 dice que nos dejó ejemplos o nos dejó pisadas para que nosotros las sigamos. ¿Para qué está escrito que ahí el maestro una vez estaba durmiendo ahí en el barco y se levantan las olas y todo eso? ¿Para qué está escrito eso? Para que tú aprendas. Tal vez en este momento no entendamos cuál es el motivo de que, para qué me interesa que él que estaba durmiendo. Ese detalle. Bien pudo nada más habernos dicho una vez él estando ahí, se levantó una tempestad y él lo calmó. Así pudo haber estado escrito. Pero ¿para qué nos dice que estaba durmiendo? Ah, es que tiene un motivo para que tú aprendas algo ahí. Y todos los detalles que ellos escribieron, los escribieron para eso, porque son pisadas que tú debes imitar. Y por último, Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que también hubo en el Mesías Yeshua. En ustedes debe haber lo que en él estuvo. O sea, el mismo sentir, el mismo pensamiento. O sea, que ya de aquí entendemos, nuestro máximo objetivo es aprender cómo actúa él, qué habría dicho él, cómo piensa él, ¿para qué? Para imitarlo en nuestra vida. Tal vez no nos vamos a enfrentar a los mismos problemas, pero debido a que sabemos cómo piensa, y también está escrito, dice, porque nosotros tenemos la mente del Mesías. ¿Cómo que tenemos la mente? Pues has estudiado, te han transmitido sus enseñanzas, te han compartido qué decía, qué hacía, cómo obraba, cómo hablaba, etcétera, etcétera. Entonces eso tienes que imitar tú. ¿Ah? Bien, entonces de aquí nos vamos a ir a precisamente cómo actúa el alumno. Ok, ¿sabe pues? Ya entendimos, relación maestro-alumno es una relación padre e hijo. No porque sea de un modo biológico, sino es porque nos enseña la palabra de verdad. Bueno, ok. Y en primer lugar tenemos que invitar a nuestro maestro directo, o sea, hablamos del maestro que tenemos, pero nuestro objetivo final es parecernos al maestro fundador, en este caso, nuestro Rabí Yehoshua. Entonces, a veces hay que también consultar a los hermanos mayores, ¿sí? Y ahí estén, bueno, vamos con los hermanos mayores también. Pero quiero hacer énfasis, y creo que sí lo vamos a ver, déjame ver si lo traemos. No. Bueno, vamos a ver más adelante. ¿Qué dice Juan capítulo 4, versículo 38? Dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Bueno, este lo veremos en otro momento. Rabí, come. Este detalle a muchas personas se les pasa por alto porque no saben cómo actúa un alumno ante su maestro. El alumno, los más cercanos, están 24/7, 24 horas al día, los 7 días de la semana con él. ¿Ah? No solamente lo han escuchado dar una enseñanza y ya unas 2 horas y eso es todo. No, lo ven en su diario vivir, desde cómo se levanta, qué es lo primero que hace, cómo actúa en todas las horas de su día. ¿Ah? Hasta el momento, hasta cómo duerme. Eso es lo que el alumno sabe. Y mira que Marcos capítulo 1, versículo 6 nos dice de Juan, el llamado el Bautista, en hebreo Yohanan. ¿Ah? Nos dice que estaba vestido de pelo de camello y que tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Cualquiera que lo haya visto, de eso se puede acordar. Pero lo que sigue, y comía langostas y miel silvestre, es un dato que, ¿y cómo sabían eso? Porque
había alumnos de él. Y también Rabí Joshua es alumno de Yohanan. ¿Cómo saben qué come y qué no come el maestro? Porque están tan apegados a su maestro que lo conocen. Vean, no sé si les ha pasado, o si me pueda decir alguien en la sala que haya convivido mucho con el pastor Marcelo y que le diga, bueno, el pastor Marcelo no come esto. O sea, no le gusta. No sé, ¿no? Cualquier cosa. Cebolla, jitomate. Nada más un ejemplo, ¿no? ¿Y cómo sabe eso? No porque lo haya escuchado predicar unas 2, 3 horas y así, pues no, pero quien ha comido con él, eso es lo que sabe. Entonces, de repente vio que le trajeron algo y él no lo comió, no le gusta, no lo tolera, no sé, cualquier cosa. Este detalle que está aquí nos dice cuál era la relación que tenía los alumnos con Yohanan. O sea, lo conocen y lo conocen muy bien, a tal grado que conocen qué come. Está en el desierto. Una persona que nada más viene a escucharlo hablar en el río Jordán no sabría esto. Solamente un alumno. Ahora, transportándolo a nuestros días, debe haber entonces un grado de confianza, como dijimos, padre e hijo, porque no se queda en que, te hizo nacer, te compartió la palabra. No, es un vínculo de confianza. Igual que el niño tiene confianza en su papá. Viene un extraño y a veces, ¿qué hacen los niños? Se esconden detrás de la mamá o detrás del papá. Ese grado de confianza es el que debe de haber en alumno y maestro. Si no lo tienes con nuestro santo maestro, o sea, con Rabí Joshua, entonces necesitamos mucho que trabajar. O sea, un lazo de confianza, sí. Pero ¿cómo lo vamos a tener si a veces no lo conocemos? Muy tristemente, muchas personas no lo conocen. Ajá. En la sala, siempre pongo esto, pero en la sala voy a hacer una pregunta retórica. No tienes que contestármela, pero sí piénsala como si me la fueras a contestar. ¿Eres capaz de decirme el nombre de los 12 alumnos? No te voy a pedir de los 70 que envió, de los 12 alumnos más cercanos. La mayoría se sabe 4 y por las películas, no más. ¿Sí? Se sabe el traidor, porque es el traidor, Judas el Iscariote. Tal vez se acuerde de Pedro, de Juan, y de ahí ya van a empezar a rascarle. No se sabe, no lo sabemos. Vamos a hacerlo, voy a hacerlo general. No lo sabemos, a veces ni siquiera eso. Entonces, ¿cómo vamos a tener este grado? Porque no conocemos desgraciadamente a nuestro maestro. Estamos fallando como alumnos. Estamos fallando como alumnos porque no conocemos a nuestro maestro principal. Ahora, haciendo énfasis en que le dicen come, el alumno se encarga de darle de comer a su maestro, o bueno, se encargaba en ese tiempo. Se encargan de darle de comer. Una de las cosas, ustedes recordarán que una vez se les olvida traer pan. A los alumnos se les olvida traer el pan. Entonces nuestro santo maestro les dice, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y entonces ellos en su interior dicen, esto lo dice porque no trajimos pan. O sea, se nos olvidó la comida. ¿Qué va a comer nuestro maestro? O sea, ¿ya ven los detalles? Siempre los alumnos, ahí en el primer siglo, se encargaban de la manutención, de darle de comer al maestro. ¿Y por qué? Pablo dice, ¿es acaso mucho que nosotros seguimos de ustedes lo natural si nosotros le damos lo espiritual? O sea, si nosotros le estamos dando lo que vale mucho más, o sea, la palabra espiritual, con el cual tienes acceso al mundo venidero, o en palabras cristianas, dicen el cielo.
y no podemos ni siquiera tomar su pan natural que nada más nos beneficia a este cuerpo, si nosotros le estamos dando el pan espiritual que les beneficia el alma. Vean cómo, nuevamente, o sea, les llega a decir esto a los alumnos. Porque tenían que hacerse cargo. Ok, y entonces dirás, bueno, pero yo ya no tengo maestro. O sea, no tenemos a Rabí Joshua aquí y ahora. Entonces, en primer lugar, tienes que, no estoy diciendo que le des diezmo a tu maestro, pero sí tienes que impartirle lo natural también. Reconocemos los maestros, invertimos mucho tiempo en enseñar, entonces los alumnos, ¿qué tienen que hacer? Bueno, despréndanse un poquito, van a decir, mira, acá, ¿no? No estamos diciendo que llegues cada semana, ¿no? Pero tampoco que dices, ha pasado un año y pues no hay nada, ¿verdad? Ese es el asunto. Ese es con tu maestro con tu maestro inmediato. Ajá. Y ahora con nuestro maestro principal, con el Mesías, ¿cómo debemos actuar? Nosotros ya no le podemos dar de comer. Entonces, ¿qué hacemos? Mateo 25, del 37 al 40, nos da la respuesta. Porque está hablando, está haciendo una parábola, está haciendo una enseñanza, y les dice que les va a decir a los justos, les va a dar su recompensa porque lo vieron hambriento y le dieron de comer. Lo vieron sediento y lo dieron de beber. Entonces los justos van a decir, Señor, pero ¿cuándo? Es cuando inicia nuestra cita que estoy poniendo aquí. Ellos van a decir, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo al rey les dirá, de cierto les digo, en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me los hiciste. En este momento no tenemos la presencia literal, así, de física de el Mesías, pero ¿cómo puedes cumplir este deber de alumno con su maestro? Y él te dice, darle a los demás, darle a los pequeños, darle a la gente necesitada, al hambriento, dale de comer, al sediento, dale de beber, al que está forastero, bueno, ayúdalo, socórrelo, al que no tiene para cubrirse, bueno, dale para cubrirse. Al que esté enfermo, visítalo. Al que está en la cárcel, también ve con él, anímalo. Eso es servir a tu maestro. No lo digo yo, lo dice Rabí Joshua en Mateo. En este momento, ¿cómo puedes tú empezar a cumplir este servicio a tu maestro principal, que en todos en esta sala es Rabí Joshua el Mesías? Es desprendernos y darle a los que necesitan. Y en esto, creo que no te va a causar mucho problema, porque la Asociación Ayudar, pues precisamente consciente o inconscientemente, ha estado practicando este servicio con su maestro. De la manera en que dije, han estado, y es totalmente loable, es algo que admiro en la Fundación Ayudar, porque, bueno, han llevado no solo víveres, sino también, ¿cómo se llama? Vestido y calzado, ¿no? Y pronto, según lo que he escuchado, también tendrán una escuela para oficio, o sea, no solamente le van a, como dice el dicho, no solamente le van a enseñar, no solamente le van a dar el pescado, sino le van a enseñar a pescar, que ellos mismos tengan algo para generar su sustento. Y eso es la forma de servir a el maestro, ¿sale? Esta es la aplicación, no lo dije yo, ahí está en la cita, literalmente, ahí están. Nada más que muchos nos la saltamos, muchos no lo llevamos a cabo.
Esa es la verdad, nada más. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que quiero dejarte hoy es darle a tu maestro de comida, bebida, y ya te dijimos la forma de actuar. Dices, bueno, es que no tengo aquí. Bueno, ahí está, ¿cómo puedes hacer? Sigamos como cómo actúa el alumno. ¿Ah? Y vamos a la cita de Juan 9:2, dice, y le preguntaron sus discípulos, diciéndole, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esto tal vez es muy, muy conocido, ¿ah? Que hay que consultar al maestro. Y para esto traigo lo que dice la Mishnah, ¿ah? En el tratado de Avot, que es en lugar de ser una ley o de ser normalmente un asunto legal como es la Mishnah, toda la Mishnah es así, Avot se dedica a lo que es cuestiones de moral, de ética y este tipo de cosas. Entonces ahí dice en capítulo 1, Mishnah 16, dice, Rabban Gamaliel solía decir, elige un maestro y sal de dudas. Elígete un maestro y sal de dudas. ¿Ah? Entonces, en el mismo capítulo, pero en la Mishnah 6, está lo que solía decir Yehoshua ben Perajía, o sea, el hijo de Perajía, y dice así, hazte de un maestro y adquiere para ti un amigo. Ya sabemos, les dije en la clase pasada, que este amigo es un amigo de estudio. Ajá, entonces, hazte de un maestro o elígete un maestro y sal de dudas. Lo que sigue en este de 1.16 dice, sal de dudas y no des el diezmo por aproximación. O sea, hay muchas cosas que no sabemos hacerlas, o no vayas y lo hagas a, pues sí, a como yo entiendo. Bueno, pues lo mejor que pueda. Entonces, elígete un maestro y sal de dudas. ¿Ah? Por eso aquí los discípulos, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego? O sea, la pregunta que le hacen aquí es para dejarnos decir, bueno, yo tengo mi opinión, podría haber dicho Pedro, ahí Juan podría haber saltado, Tomás pudo haber dicho, no, existe esto, ¿no? Pero no, nosotros como alumnos guardamos silencio y, maestro, ¿qué sucede aquí? Y lo que tú dices es lo que es, y ya. O sea, nosotros, si yo tenía pensado otra cosa, no es cierto. Lo que tú me digas, así es. O sea, consultan al maestro. ¿Ah? Y es por eso que los maestros corremos con una gran responsabilidad. Porque los maestros debemos reconocer que no estamos vendiendo tomates. Dice, bueno, se me arruinó un tomate, bueno, pues lo saco. Ya es una pérdida económica. No, aquí estamos con preciosas almas. Si se llega a estropear esa alma, no puede decir, bueno, la saco ya. No, esa responsabilidad queda delante del Eterno. ¿Sí? Ajá. Entonces, vuelvo a insistir. La pregunta que le hacen aquí los discípulos es el grado de confianza, el grado el que le concede el alumno al maestro, ajá, para que en cualquier cosa, ¿ah? A veces nosotros corremos, como todos los alumnos, corremos con el de tengo tal problema y yo veo cómo lo resuelvo. O sea, no vas, no consultas lo que dice el Eterno en la Biblia, sino vas, lo resuelvo, voy con el policía, voy con esto, voy con no sé, lo que quieras. O sea, ahí puedes poner todos, vas con todos. Y lo último que haces es consultar tu Biblia. Yo sé que esto es un punto muy conocido, pero quiero destacarlo porque en esto corremos también muchos con errores. Acudimos con el licenciado, acudimos con el policía, del Eterno, ¿cuándo te acordaste? No te acordaste y creo que viene ese día. A veces nada más nos acordamos el día que nos vamos a reunir, muy tristemente. Bueno, pero bueno, eso es solamente para hacer el énfasis
ahí de cómo actúa el alumno. Ok. Y también dice, y volviéndose, el Mesías, Yeshua, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Aquí estas citas solamente las puse para algo en especial. El cómo se dirigen al maestro. Ven que los alumnos de la primera generación no le decían, oye, Yeshua, ¿quién pecó este? No, eso es una falta de respeto para los alumnos del primer siglo. No le puedes llamar por su nombre, sino se le llama por el título, ¿ah? Y si vas a incluso llamarlo por el nombre, con el título. Y les he estado dando aquí las citas. Ajá. Desde sus propios alumnos, aquí dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, oye Yeshua, no, dijeron Rabí, aquí vean, y es lo bueno que está en todas las traducciones, al menos en las que yo pude consultar, todas las traducciones está así. Ajá. Le dicen Rabí. Estos los alumnos. Los otros alumnos, aquí los otros alumnos, porque estos los que le preguntan aquí en Juan capítulo 1 versículo 38 son alumnos de Yohanan, de Juan el Bautista. Entonces, los propios alumnos le llaman Rabí. Los alumnos de otros maestros, ¿cómo le llaman? Rabí. Los amigos, como Nicodemo, le llaman Rabí, Juan 3:2. Las mujeres, alumnas, le llaman Rabí. La muchedumbre de gente que ni es alumno ni nada más, cualquier gente de cualquier aldea, cuando lo veían cerca, no le decían, oye Yeshua, ¿cómo estás? No, es Rabí. El respeto que le tienen Juan 26, 25 y Mateo y Juan. Aquí están las citas para que las consulten. Hasta los enemigos no se atrevían a llamarles solo con el nombre. Marcos 12, 14 y muchas otras más. Todos le llaman Rabí. ¿Y por qué esto? Porque recordemos, es una relación de maestro-alumno, es como hijo-padre. Así como hay un precepto de honrar al padre, entonces el pueblo judío entendió que hay un precepto derivado de ahí que debe honrar uno a su maestro. ¿Y de qué forma lo honras? No tratándolo como tu vecino, como tu amigo, como un hombre cualquiera por ahí, lo llamas de forma respetuosa. Así lo entendió el pueblo judío. Y te estarás preguntando, pero aquí sí dice, y volviéndose Jesús. Aquí no le dice Rabí, aquí le dice Jesús. Totalmente así, ¿no? Sí, pero esto ya, el que escribe el evangelio ya no es de la primera generación. Todos los de la primera generación, los que aparecen en los textos, siempre le llamaron Rabí. Los de las siguientes generaciones ya en este escrito no le llaman Rabí, y ese tiene también su explicación, que no nos vamos a meter en eso, pero los de la primera generación, o sea, hay un respeto. Y este respeto es el que hasta nuestros días ha perdurado en los judíos hacia los rabinos. Hay un respeto que tal vez para muchos raya a la exageración, para muchos, pero es que lo han practicado así, vienen de una sociedad así. Por ejemplo, en sociedades orientales, por ejemplo, en Japón, en China, son muy respetuosos de la gente mayor. Y de hecho hacen mucha reverencia, y antes hacían reverencia a una persona importante todavía más. Aquí no hace mucho tiempo, en nuestra sociedad también se les habla, no sé si allá, pero al menos acá, se habla de tú a una persona, ¿sí? Y no, perdón, no, se le habla de usted y no de tú.
El tutear ya es algo que, bueno, hay mucha cercanía, te han permitido mucha confianza y todo eso, pero se debe de hablar de usted. Ya se ha perdido mucho de eso. O sea, todas las culturas lo tenían. El pueblo judío lo ha tenido también y mucho hacia los padres. Y derivado de que el maestro es como el maestro es como un padre, o es literalmente el padre, entonces le tienen ese respeto. Otra cosa más, antes de proseguir con lo que nosotros estamos enseñando, vamos a una cita, a ver si me permiten, a ver quién encuentra. Esta cita y vamos. Juan 8:39. Vamos a Juan 8:39. O sí lo tenemos por acá. No. A ver, alguien por favor, que tiene su Biblia a la mano, 8:39 de Juan. Juan 8:39. ¿Te lo leo? Sí, por favor. Muy bien. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Ok, entonces, cuando dices que eres alumno del Mesías, te ves, ahí voy el énfasis, es hacer las obras que él hizo. Porque él dice, ustedes no se jacten que nada más biológicamente descienden de Abraham. Dice, sí, y es más, también Yohanan, el inmersor, Juan el Bautista, les dijo, no se crean ustedes nada más diciendo que son hijos de Abraham, porque les digo que el Eterno puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Lo biológico no es nada más ser hijo por los genes que te transmite, sino por actuar como actúa él. Bien, la Torá, bueno, en Génesis capítulo 22, si ustedes van allá, si no mal recuerdo, en 22 está lo de que se ofrece a Isaac, y sí, ahí está. Y en el versículo Génesis 22:2, en el versículo 2, fíjense que les dice de la siguiente, voy a copiarlo aquí, espérenme. Lo voy a poner aquí. ¿Están viendo? Aquí. ¿Vale? Listo. Es lo que dice. ¿Sí? Miren qué dice. Miren, dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécemelo allí en holocausto. Pregunta. Oye, ¿por qué dice tu único? ¿Abraham no tenía más hijos? ¿Tu único? ¿Se le olvidó al Eterno o algo parecido? Le dice, tu hijo, tu único. ¿Abraham tiene o no tiene más hijos en este momento que se está escribiendo aquí? O sea, en ese momento ya tenía hijos o era el único que tenía Isaac. A ver quién me dice qué hijo tenía antes. El que tuvo con la esclava. Es hijo, ¿no? Es su biológico. Pero entonces, ¿por qué le dice, toma a tu hijo, tu único? O sea,
Dios no se puede equivocar y no puede decir, se me olvidó, sí es cierto que también estaba Ismael, ¿verdad? No, así no funciona. Entonces, de aquí debes aprender. ¿Quién es hijo? Hijo es el que preserva las acciones de su padre, o sea, el que imita y preserva las acciones de su padre. Este Ismael no caminaba, no pensaba, no obraba igual que Abraham. Por lo tanto, tiene sus genes, pero bíblicamente no es su hijo. Y por eso es que dicen, ustedes son hijos del diablo. ¿Ah? Quieren hacer las obras de su padre, el diablo. No, es que el diablo también se viene, se mete con mujeres y las embaraza y tiene hijos biológicos. Para nada. ¿De qué se trata? De actuar como él actúa, pensar como él piensa, etcétera. Perpetuar las acciones del padre te convierten en hijo. Ajá. Y esto es cuando más debe hacernos reflexionar, cuando nos dice, a ustedes se les dio potestad de ser llamados hijos. O sea, ya la palabra hijo ya no debe tener para ti el mismo significado, sino debe ser que tú debes perpetuar y actuar, pensar, decir o hablar igual que el Padre. Y en nuestra enseñanza que estamos diciendo es en el del padre maestro. Vamos a poner padre guión maestro. Bien, entonces, para no hacerlo más largo, vamos a terminar aquí la exposición para ver si hay preguntas, porque ya tenemos 56 minutos de exposición. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Pero creo que hemos hablado lo suficiente, hemos puesto las citas para ver que la relación maestro-alumno es como una relación padre-hijo y con todo, o sea, hay que honrarlo, hay que procurarlo, hay que imitarlo, y bueno, muchas otras cosas que también pudimos incluir aquí y muchas otras cosas que nos faltó. Pero bueno, hasta ahorita tenemos que la relación maestro-alumno es una relación muy fuerte, bíblicamente hablando, y eso es lo que tenían en el pensamiento los primeros discípulos cuando escriben cada una de sus cartas. Por eso de manera que ellos le hablan, hijitos míos, o sea, lo tienen como una relación mayor que la biológica, mayor que la biológica. Y también por eso precisamente, porque el padre, el biológico, te da la vida en este mundo. O sea, te hace nacer en este mundo, en este plan. El padre que te enseña la palabra, este maestro, te hace nacer al mundo venidero, o sea, en un plano más elevado, en un mundo espiritual. O sea, si vamos en la comparación, en lo que es esta analogía, ¿sí? Se puede ver esto. Y por eso es que dice, bueno, honramos al padre biológico, porque así tiene que ser, pero también honramos al padre que nos enseña la palabra de verdad, al maestro, porque este nos da la vida en el mundo por venir. Entonces, así de allegado, así de pegado, así de fuerte es este vínculo maestro-alumno que yo espero que estés, como dicen, ansioso por tener este vínculo con nuestro Santo Maestro, que lo empieces a conocer, que no sea solamente un personaje que se menciona del primer siglo, ¿no? Que sea más cercano, que reforcemos este vínculo que debe existir. Bueno, yo con eso termino, estimado pastor. No sé si hay alguna pregunta, comentario o algo por ahí. No, seguramente que debe haber muchísimas preguntas, porque la clase fue fascinante. Así que queremos darle la oportunidad a los alumnos que aprovechen
a nuestro maestro. Y de paso quiero agradecerte, maestro, por la enseñanza. Creo que sería bueno, a lo mejor, no sé qué te parece, remarcar un poquito cómo era la enseñanza de aquel tiempo a través de las escuelas. Hay una imagen en el continente americano, o por así decirlo, en la cultura de Occidente, de que la enseñanza es a través de un púlpito, a través de una prédica, y yo creo que se perdió la esencia a través de ese tipo de enseñanza. Entonces sería bueno que usted, maestro, nos pueda explicar un poquito cómo se estudiaba en aquel entonces y por qué había tantos discípulos en las escuelas, cosas que no se hablan desde los púlpitos. Nadie nos enseña que Jesús pertenecía, Yeshua, nuestro maestro, pertenecía a una escuela y que él a la vez tuvo otra escuela donde los más cercanos eran esos 12, pero también había muchos más. Entonces, creo que ahí vamos a descubrir algo muy importante para que nosotros, las generaciones que han de venir, puedan tomar este modelo para profundizar en la palabra y de esta manera no ser simplemente motivados desde un púlpito con una prédica, sino que sea un poquito más profundo. ¿Usted me entiende, maestro? Claro, de hecho, esto es algo que estamos trabajando porque reconocemos que la enseñanza no es de que vas a hacer unas planas, grábate o memorízate esto y aquello, y no, no, la enseñanza bíblica es con el maestro, es vivir con él, es vivir con él. Hay una historia en el Talmud que viene a colación acerca de esto. Se dice que uno de los alumnos, eh, pues, que estaba aprendiendo de su maestro, pero que dice que él se metió debajo de la cama del maestro. Ajá. Entonces en la noche él está ahí, está con su esposa y de repente siente algo raro ahí abajo de la cama, ¿no? Va y se da cuenta que el alumno está metido ahí y le dice, ¿qué haces aquí? Estoy en privacidad, ¿no? Y le dice, maestro, esto también es Torah y debo aprenderlo. ¿Ah? En una manera de un cuentito, los rabinos dijeron que a veces temas como la sexualidad no se tocan mucho, no se enseñan, pero un maestro enseña con su actuar. O sea, el alumno debe vivir con su maestro, o al menos muy cerca, para que pueda ver cómo actúa con su esposa, cómo actúa con sus hijos, cómo actúa con los vecinos, en fin, es esto, es una vivencia 24/7. Nosotros acá en México estamos en un proyecto que se va a construir la comunidad, se va a construir una yeshiva, que es una escuela religiosa, pero también se va a construir lo que es una escuela en la que se enseñe, obviamente que esté apegada a lo que son los cursos de cómo se lleva aquí en México, o sea, que aprendan de todo, pero desde la perspectiva, o sea, que se cuide a los alumnos desde aquí, desde dentro. ¿Ah? Como una escuela, ven, usted no sé si saben, bueno, no sé si en tu país pero hay escuelas católicas o hay escuelas cristianas. Bueno, aquí va a haber una escuela con nuestra fe. Entonces, se les va a enseñar eso, no se va a enseñar otras cosas, sino que, digamos, se acerca una fiesta, bueno, se les enseña sobre la fiesta, las actividades son como la fiesta, como en cualquier escuela, etcétera. O sea, que se viva en comunidad, porque así se aprende, no se aprende simplemente con una prédica. Eso lamentablemente se ha tomado así, pero eso no era así. Es totalmente otra vivencia. Y los problemas, porque hay problemas y va a haber problemas, los problemas no se tratan, y Pablo dice, no hay ni uno sabio entre ustedes que pueda resolver los problemas, que tienen que ir con los gentiles. O sea, les reprocha que los problemas no se resuelvan dentro, que tienen que ir con externos, o sea, con los romanos.
tienen que ir con autoridades romanas. Qué lamentable es. O sea, los problemas que hay aquí se resuelven en base a la fe, ¿sí? En base a lo que dice las escrituras. ¿Ah? El que actúa mal debe acatar a la corrección de la comunidad. También el Mesías también enseñó mucho acerca de eso. Dice, cuando tu hermano peque contigo, ve y háblale tú solito. Si no te hace caso, mira, lleva uno contigo. Si no te hace caso, ve y dice, bueno, ya tienes la comunidad. Y si no, ya, bueno, ya. Le dice, trátalo como un gentil. Pero vean cómo es vida en comunidad. Esto no se vive solito. Solito no se puede. Y debe ser una vivencia, pero una vivencia, no como otros lo manejan, no como una religión de que me pongo la estampilla para ir un día a la semana a escuchar 2 horas de prédica y regreso, ya. No, esto es toda la vida, o sea, toda tu vida debe estar en consonancia con las escrituras, o sea, desde que te levantas hasta que te acuestas. Por eso que el judío tiene leyes desde que se levanta hasta que se acuesta, ¿sí? En todo hay leyes. Bien, entonces, bueno, haciendo énfasis en eso. Ajá. Y bueno, en otra clase yo creo que podemos ver ese tema que es interesante, o sea, cómo era la educación también, un poquito de profundizar ahí, la educación en el primer siglo y un poquito más allá. ¿Sale? Bueno. Muchas gracias, profesor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ahí está Rodrigo levantando la mano. ¿Te escuchamos, Rodrigo? Hola, ¿se escucha? Sí. La pregunta es si la enseñanza de hoy se puede considerar como un hebraísmo. El tema de alumno con su maestro, que se refiere de esa manera de entenderlo, si se puede entender como que es un hebraísmo. Lo de hijo, que se debe entender como alumno, sí, ese es un hebraísmo. Y padre, como maestro, ese es un hebraísmo. Ahora, lo demás, o sea, todo lo que es el vínculo que une a un maestro y un alumno, esa es la perspectiva hebreo o la perspectiva bíblica de esta relación. Ajá. Entonces, lo único que puede ser considerado un hebraísmo es cuando tú veas hijo, tienes que entender discípulo. Cuando veas padre, debes entender maestro. Eso es lo que sería un hebraísmo. A ver, aquí Edith García nos dice, todo está claro y entendido, gracias, Shalom, muy buena enseñanza, interesante. Y Leonardo, bueno, pero antes de continuar con esto, Rodrigo, ¿sí contestamos a tu pregunta? Sí, sí, sí. Sí, gracias. Tengo una segunda pregunta. ¿Está bien? Adelante, adelante. Jesús, el Mesías, ya sabemos que era un rabino judío, y él vivió dándole cumplimiento a las ordenanzas de la Torá. El que quiera ser su discípulo también debe vivir bajo las ordenanzas de la Torá. Esa es la pregunta. Mira, como te explicaba, según los textos dicen, nos dejó huellas para seguir. Entonces, lo vemos cumpliendo las ordenanzas, entonces las huellas a seguir están en cumplir las ordenanzas. Por ejemplo, él asistió los sábados, él leyó las porciones que se leen los sábados, o sea, no es nada más de que llegan y les dan un tema, no, ahí hay un ciclo de lectura que se le conoce como la porción semanal, que es una porción semanal que se lee, y una porción de los profetas. Tanto el maestro como sus alumnos hicieron eso. Entonces está
las huellas o lo que debemos imitar es cómo llevaban ellos o practicaban cada una de estas circunstancias. Entonces, en ese aspecto sí se debe llevar lo que ellos hicieron. Tenemos que hacen una inmersión antes de la festividad de Pesaj, celebraron, bueno, lo que se le conoce como la Pascua. ¿Ah? Ves que ellos celebran y ahí están, y hay, bueno, no sé si lo conozcas mucho, pero todas estas partecitas son muy claras cuando se conoce la tradición judía, o sea, cómo se lleva una Pascua. Entonces, si eso es lo que hizo, eso es lo que hacemos, o sea, porque imitamos al maestro. Sean imitadores de mí, como yo soy imitador de el Mesías, decía Pablo. En ese aspecto, entonces, sí se tiene que llevar las ordenanzas o seguir las ordenanzas. Creo que, sí, es Rodrigo, ahí está. ¿Sí? ¿Está claro, estimado Rodrigo? Gracias. Bueno, ahorita en lo que si alguien tiene alguna otra pregunta. Leonardo, Leonardo Jesús. tenía una pregunta que no interpretó bien. Génesis capítulo 22, era la cita. Sí. En Génesis 22, 2, justamente dice el Eterno a Abraham: sacrifícame a tu hijo, a tu único. Cuando dice tu hijo, bien podíamos nosotros saber, tiene otros hijos, pero cuando dice tu único, es la palabra único, es solo él, pero ya tenía a Ismael. Ismael es hijo de Agar. Acuérdense que Abraham, antes de tener a Isaac, está eh, en un pequeño problema ahí con su esposa, porque su esposa le dice: oye, ¿sabes qué? A lo mejor el hijo que Dios nos prometió va a ser a través de mi sierva. Entonces, únete a mi sierva. Y bueno, entonces nace Ismael. Y recordemos que cuando se circuncida Abraham, él tiene 99 años e Ismael tiene 13 años. O sea, ya él tenía 13 años. Y hay un problema porque cuando nace Isaac, Ismael es más grande y ahí le dicen: no quiero que este hijo herede junto al mío. Y bueno, ya tenemos ahí toda la historia. Entonces hay un hijo biológico de Abraham. No puede ser único. Entonces, ¿en qué aspecto le dice único? Como lo vimos en el libro de Juan, que dice: si ustedes hacen las obras de Abraham, realmente son hijos de Abraham. Si no hacen las obras de Abraham, no son hijos de Abraham. De ahí podemos entender que Ismael no hacía las obras de Abraham, por tanto, no se cuenta como hijo, y el único hijo, es decir, el que lleva las obras de Abraham, es Isaac. Ajá. Y por eso los sabios de Israel tendrán un midrash. Acuérdense que un midrash es algo ficticio. Un midrash donde dice que Abraham e Isaac eran muy parecidos, pero tan parecidos como dos gotas de agua, que cuando entraban a una casa, las personas no sabían a quién honrar, quién es Abraham y quién es Isaac, porque eran como una copia, dicen ellos. Entonces, eso se tiene que entender como que a Abraham se había enseñado a tal grado a Isaac, que Isaac actuaba igualito que él. O sea, era la viva imagen de su padre. En ese aspecto es como se interpreta ese midrash. Entonces, con Génesis 22:2 entendemos que el que sigue las obras de Abraham es hijo de Abraham. Ajá. Entonces, no se trata de nacimiento biológico, porque muchos nos dicen: oye, ¿ustedes son hebreos? Pues tú eres más mexicano, tú naciste en Argentina, ¿qué va a ser hebreo? Es que si tú entendías el concepto bíblico, no se trata de ser biológico, se trata de hacer las obras del Padre, las perpetúas, y eres tu hijo. Así es contado. Y bueno, están estas evidencias que hemos dado. Ajá. ¿Sí? ¿Todo bien, Leonardo? Hola, ¿me escucha? Claro.
¿Me escucha? Sí, 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 se te escucha bien. Ah, bien, bien. No uso mucho esto. Antes que nada, le agradezco la charla que nos dio, la enseñanza que nos impartió. Bueno, mi duda era más que nada porque creía que Isaac era la promesa de Dios cumplida en la pareja de Abraham y Sara, que era estéril y la edad avanzada de Abraham. Yo creí que por eso lo llamaba hijo a Isaac, pero no sabía esa parte, no entendía esa parte. Sí, Me sacó la duda, le agradezco. sí. Y de hecho, en muchas otras partes se puede ver esto precisamente de que el hijo es el que perpetúa las acciones del padre. Como también cité, él dice, ustedes quieren cumplir la voluntad de su padre el diablo, ¿no? Entonces, eso es porque le dice, me quieren matar, y él es homicida desde el principio, o sea, él es homicida, ustedes son homicidas, y así, ¿no? Es actuar como el padre. Aquí Elba Viviana Casal nos dice, es fuerte ese midrash, nos lleva a ser un reflejo de nuestro maestro. Eso es muy cierto. O sea, cuando Pablo dice, ya no vivo yo, sino el Mesías vive en mí, ¿a qué se refiere? O sea, a que tú eres un reflejo del Mesías, o sea, actúas como él, vives como él, hablas como él, de tal manera que eres él. O sea, es que el Mesías, como que el Mesías vive en ti. Eso es a lo que se refiere. Ahora, otra cosa, ¿se acuerdan que una ocasión está ahí los alumnos discutiendo, ¿verdad? Y incluso él les pregunta, dice, ¿quién dicen la gente que soy? Y les dice, bueno, dicen que eres uno de los antiguos profetas, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque actuaba como uno de los antiguos profetas en ese aspecto. Cuando Herodes dice, oye, seguramente es Juan el que ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Es que el Mesías, al ser discípulo de Juan, se parecía tanto a Juan, enseñaban lo mismo, porque de hecho enseñan lo mismo, eran tan parecidos que dicen, es capaz de decirle, él es Juan resucitado. Así debemos ser nosotros con nuestro Mesías. Decir, no ver a Marcelo, no ver a Leonardo, no ver a Rodrigo, sino ver a Yeshua ahí y acá. En el caso de las mujeres también. El ver ahí al Mesías en ese aspecto. Entonces, Elba Viviana, sí, tenemos que ser un reflejo de nuestro maestro, una viva copia de él. Implica hacer todo lo que él hacía, todo lo que él hacía, nosotros lo hacemos. Entonces, si logramos eso, hemos triunfado como alumnos. Bien, ¿alguien más? Bueno, muchas gracias a toda la querida audiencia, a los docentes que participaron y a usted, profe, que aprendimos, en mi caso particular, a quererlo, a sentirlo parte nuestra, y esto no es un cumplido, sino que es una realidad. Por allá cuando comenzamos a estudiar en ISMI y tuvimos la oportunidad de interactuar con todos los profesores y pedirles que se acerquen a ayudar, no lo dudaron en ningún momento, siempre estuvieron dispuestos, y yo lo quiero hacer público, Rabí Joel, que usted nunca se negó, al contrario, siempre tuvo ese buen espíritu y esa buena disposición de querer participar en esta casa, en esta escuela, donde estamos aprendiendo las raíces hebreas y donde seguramente queda mucho más por recorrer. Pero quiero que usted sepa que siempre lo vamos a tener presente como uno de los primeros que estuvieron en esta casa dándonos esta orientación. Así que estamos agradecidos a nuestro Padre Celestial y a usted por estar presente, y creo que todos
sentimos lo mismo en nuestro corazón y lo bendecimos a usted y a toda su familia. Y le agradecemos por estar con nosotros. No, al contrario, el honrado soy yo, que me abren las puertas, al menos virtualmente, de sus casas, pero y tomen la hora también, o sea, ese esfuerzo es todo, y bueno, pues yo gustoso, ¿no? Es un placer de verdad, y en cualquier otro momento que me inviten, pues yo gustoso también estaré aquí, pues dándoles un poquito más de lo que el Eterno pues me ha permitido conocer, y yo gustoso en compartir. Muchísimas gracias y bueno, como siempre hacemos al final, podemos abrir nuestros micrófonos para saludarnos, para bendecirnos